Muy buenas tardes, mi nombre es Damián. Vamos a darle inicio a lo que es el cuarto foro de cátedras en esta comisión número 15, titulada La tecnología en los nuevos escenarios. Para los que no saben, el foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones, completamente gratuito y en vivo. Se accede a través de www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión los siguientes expositores: Débora Belmes, Natalia Corbalán, Daniela Escobar, Verónica Fiorini, Silvina Marcus, Paola Medina Mateasi, Mariana Minsky, Janina Moscoso Barcia, Marisabel Sabassini, Magdalena Siciliano, Beatriz Tallarico y Florencia Sampieri. Cada uno podrá exponer durante 7 minutos y será uno a continuación del otro. Les recuerdo que solo debe tener cámara y micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Respetar los tiempos. Yo les voy a informar a través del chat cuando les quede 1 minuto de exposición. Al final tendremos un espacio para preguntar a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad será Mercedes Pombo, académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. ¿Alguna pregunta antes de darle inicio a esta comisión? Les recuerdo que todos los micrófonos se encuentran silenciados. Para poder activarlos deben clicar en la parte inferior del sistema. Bien, Débora Belmes, vos sos la primera expositora. ¿Querés iniciar? Bueno, gracias, allí voy. Estoy habilitando los controles. Bueno, buenas tardes a todos. Quito la pantalla y silencio. Sí, Débora. Bueno, bárbaro. Bueno, mi ponencia es justamente el aula entre la presencia y la virtualidad. La idea era que pensar un poco acerca de este proceso que hemos pasado en este primer cuatrimestre, partiendo de la idea de que más allá de la pandemia, la cuarentena preventiva se nos impuso y eso implicó disolver nuestros modos de vivir y convivir en general, iniciando una experiencia desconocida. En particular, en relación al aula, nuestro aula, su cotidianeidad quedó suspendida y debimos continuar con la tarea docente desde la virtualidad y, en el caso mío por lo menos, sincrónicamente. Esto implicó varios aspectos y entre ellos fundamentalmente la ruptura del tiempo y espacio a los que estábamos acostumbrados, pues estos comenzaron a invadir nuestro espacio doméstico y el confinamiento aumentó justamente esta percepción de invasión, rompiéndose o disolviéndose cada vez más los bordes que contiene nuestra tarea, a la vez que se fue confirmando justamente una reducción de nuestra movilidad geográfica y nuestra particular e incrementada dependencia tanto a las pantallas como a los teclados, pero fundamentalmente a la magia de la conectividad, gracias a la cual ahora todos estamos participando de este espacio. En el primer tiempo, apareció como una añoranza de ese aula, del aula en el que, en mi caso, después de casi 30 años de labor docente, es un fenómeno diferente trabajar exclusivamente desde la virtualidad. Y esto conllevó una diversidad de emociones. Por supuesto que ese primer tiempo empieza a mezclarse con otro tipo de sensación que tiene que ver con la aceptación y la necesidad de fundar un nuevo lugar en el que sea posible propiciar justamente nuevas experiencias. Ahora, la pregunta es, ¿son tan nuevas estas experiencias? Bueno, por un lado podríamos decir que sí, porque es la única opción, una opción que es impuesta y que se comenzó a funcionar en la misma marcha. Nosotros podríamos decir que estamos tratando de evaluar
un trabajo que está en progreso, work in progress, ¿no? O sea, es algo que estamos transitando, de lo cual es bastante difícil elaborar conclusiones. Sí, algunas cuestiones podemos decir. Es novedosa también porque el soporte únicamente es virtual, sin ningún tipo de efecto presencial, y el foco de la interacción está sostenido justamente por la conectividad y por la pantalla. La conectividad es un tema también porque previamente a esto teníamos el supuesto de que todos teníamos una conectividad universal, cosa que no sucede todo el tiempo, no nos sucede a los docentes y no le sucede a los alumnos tampoco. Otro de los temas que apareció fue el uso de la cámara, el video, si vemos o no vemos a los alumnos, si se muestran o no se muestran, y desde el punto de vista particularmente docente, el feedback, ¿no? O sea, la necesidad que necesitamos de chequear que nuestra transmisión está llegando a sus receptores y que esto implica un nuevo desafío desde la pantalla. Por supuesto, tiene cosas no tan nuevas como las dificultades en el aprendizaje, dificultades en el armado de grupos y en la realización de tareas, a veces impuntualidades en la entrega de trabajos y características propias que todos los cursos tienen. Uno de los elementos fundamentales para mí desde esta experiencia es el trabajo en y desde la pantalla. Ello implicó, por un lado, el juego de miradas, si está la mirada presente o no, pero fundamentalmente la supeditación de la mirada a la presencia de la voz. ¿Me escuchan? ¿Estoy ahí? Profe, no se te escuchó, se cortó, ¿no? El cuerpo absolutamente escindido da su presencia y digamos, afirma su ausencia justamente a través de la supeditación de esa imagen a la voz. Volviendo al aula. El aula sincrónica es una nueva categorización, si se quiere, de hecho la facultad la nomina de una manera diferente, y habilita hablar de una clase, podríamos decir, presencia presencial, o una clase virtual presencial o presencial virtual. Mi idea no es debatir acerca de una cuestión al estilo del binarismo, que es mejor o peor, sino que esto plantea otro camino, y que este otro camino plantea preguntas. O sea, ¿qué procesos de enseñanza y aprendizajes estamos construyendo? ¿De qué manera acompañamos a nuestros alumnos en el tramo que nos toca en su trayecto académico? ¿Qué pretendemos lograr como docentes? ¿Qué pretenden lograr los alumnos? ¿Qué aprendizaje favorece este trabajo a través de la virtualidad y cuáles no? Y si la virtualidad es un impedimento para construir por lo menos el vínculo necesario para trabajar en el aula. Por supuesto que transmitir, intercambiar y construir son acciones asociadas a la labor docente y fundamentalmente a la experiencia áulica. Lo que nos ha sucedido es que nuestras coordenadas se han transformado y todos tenemos que recalcular nuestro nuevo GPS. Para ir finalizando y no mareándolos, podríamos decir que el trabajo virtual tiene un aspecto que es muy interesante, que es la modalidad de foro. No por el foro que me refiero al Blackboard, sino que estamos todos presentes en una especie de pantalla horizontal en la que todos participamos. Esa horizontalidad favorece los intercambios y justamente promueve, por lo menos en mi caso, el trabajo del taller, ¿no? Una de sus dificultades, vuelvo a resaltar, sé que ya me queda muy poquito tiempo, es el tema de la conectividad, aunque también esta visibilizó en los alumnos lazos de solidaridad muy interesantes. Para finalizar, quiero decir que navegamos por aguas actuales y si bien compartimos metas y ritmos, sigue siendo un desafío establecer puntos de amarre para recorrer estos nuevos territorios y enriquecernos con la experiencia que implica siempre intercambiar, construir y producir con otros. Muchas gracias. Débora, muchas gracias por tu exposición. La siguiente expositora será Natalia Corvala. Bien, ¿se me escucha ahí? Se te escucha perfecto, Natalia. Decime si vas a activar la cámara o si no pongo el banner de la comisión. Sí, prefiero el banner porque tengo miedo de la conectividad que no me funcione bien. Quédate tranquila, está todo bien. Gracias. Silencio el micrófono para que puedas hablar. Bien.
Bueno, desde hace algunos años las políticas educativas de la mayoría de los países están incorporando poco a poco el uso de los medios digitales y las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. El contexto de pandemia provocó su intensificación y obligó a directivos y docentes a usar las herramientas virtuales para seguir educando a distancia. Las instituciones educativas y los trabajadores de la educación nos estamos dotando de manera desigual de recursos tecnológicos que facilitan la creación de ambientes interactivos y cooperativos para el aprendizaje, como así también de recursos digitales que permiten planificar, diseñar actividades y mantener el vínculo con los estudiantes. La narrativa transmedia se presenta como un instrumento capaz de darle un sentido al uso de las TIC y lograr un aprendizaje significativo. Este contexto de uso masivo de ciertos instrumentos puede convertirse en una oportunidad para modificar nuestras prácticas docentes. Lo transmedia sugiere la mezcla, la disipación de las fronteras entre las partes que conforman un todo, un universo. No se trata de la segmentación de un relato que se difunde por vías distintas, sino de la producción complementaria de narrativas que exploran y explotan la naturaleza propia de cada uno de los lenguajes para hacer crecer una historia. ¿Cómo? Propiciando las posibilidades y su impacto, abriendo el juego, propiciando la participación y la coautoría. Scolari definió la narrativa transmedia como aquella donde todos los medios cuentan y lo hacen de manera interdependiente, donde se cruzan los dos elementos. Por un lado, la historia, el relato, que se expande en muchos medios y muchas plataformas, y por otro, la participación de los usuarios, los fans o los consumidores, generando la expansión de ese relato. Ese despliegue puede estar encarnado en parodias, finales alternativos, nuevos personajes, etc. Son muchas las experiencias que optan por estas estrategias transmedia, aprovechándose de las múltiples posibilidades mediáticas que lo hacen posible. La industria del entretenimiento apuesta cada vez más a este tipo de difusión. ¿Pero qué pasa en el ámbito educativo? Bueno, también se volvieron una alternativa, ya que posee un enorme potencial a la hora de interpelar a los estudiantes, docentes, directivos y familias, es decir, a la comunidad educativa. La narrativa transmedia propone un modo de hacer diferente y puede ser una oportunidad para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten generar entornos de aprendizaje cercanos a la vida diaria de los alumnos y alumnas, utilizando variedad de medios y provocando la interacción de múltiples usuarios. En los últimos años siguieron proliferando proyectos que utilizan tanto la tecnología como las posibilidades de las nuevas redes sociales para trabajar la construcción de una visión crítica de los estudiantes sobre los mensajes y contenidos emitidos desde el nuevo ecosistema de medios, respondiendo así a una de las habilidades que exige la nueva sociedad en la que estamos insertos. A esto debemos sumarle herramientas y habilidades que nos permiten dar un salto más y nos posicionen como sujetos críticos activos, creadores, productores y protagonistas. Pero esta incorporación no puede hacerse de un punto de vista meramente instrumental que asocie la suma de medios y tecnologías a la mejora educativa. Ni la narrativa transmedia, ni las tecnologías de la información y la comunicación garantizan en sí misma procesos de reflexión, de construcción de conocimiento y de problematización o de producción activa de los estudiantes y la comunidad. La orientación y guía del docente son fundamentales, como así también el conocimiento de los contextos y realidades de los estudiantes y la coherencia de las consignas que se pongan en juego. La incorporación de la narrativa transmedia a nuestras planificaciones nos pueden permitir plantear proyectos vinculados a los contenidos curriculares y propiciar el trabajo solidario, colaborativo y dinámico. Más en este contexto de pandemia, donde estamos trabajando desde su casa, es propicio proponer esos trabajos colaborativos. Entonces, al utilizar la creatividad como motor de cualquier producción, al explorar los propios gustos, intereses, inquietudes para expandir un universo, la narrativa transmedia propicia un rol activo y protagónico por parte de los estudiantes. Pero para que esto suceda es fundamental el conocimiento profundo de los contenidos, por lo cual la estrategia redunda en procesos de apropiación y significación que nutran la formación. Estos proyectos educativos transmedias parten de los propios contextos en los que los estudiantes se sienten familiarizados y hacen de sus saberes prácticos una forma de producir conocimiento participativa y colaborativamente. Así, se materializa la educación en medios como un eje transversal a cualquier área curricular. Se pone a los medios, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación a disposición de saberes diversos en proyectos que permiten su articulación. También contribuyen a una propuesta de formación contextualizada y situada, atenta a los nuevos modos de producción y circulación de sentidos y a las nuevas lógicas de conocimiento y apropiación. ¿Estoy bien de tiempo?
Está Bien, perfecto. Cuando bueno. quede un minuto, yo te envío un mensaje por chat, quédate tranquila. Ok, gracias. Por otro lado, esos trabajos promueven desde el hacer la desnaturalización de discursos mediáticos que muchas veces se llevan a cabo a través de prácticas analíticas. En las propias producciones se debe optar por una historia, un encuadre, un recorte, un punto de vista, un estilo narrativo, una forma de contar asociada a objetivos previamente definidos. Es decir, un posicionamiento ideológico que evidencie la toma de decisiones a la hora de producir cualquier discurso para ser difundido a través de medios masivos. Finalmente, y no menos importante, favorece el trabajo colaborativo, en equipo, delimitando roles que permitan explorar y explotar las habilidades y competencias comunicacionales digitales de los y las estudiantes. El entramado social de la cultura digital propone roles activos y dinámicos y nosotros como docentes tenemos que tenerlo en claro y utilizarlo a nuestro favor. Entonces, trajo un ejemplo, ¿sí? Que es una escuela de Capital Federal, en el cual trabajamos el año pasado un proyecto, María Claudia Falcone, una de nosotros, una creación multiplataforma con la que se buscó reflexionar sobre los crímenes de lesa humanidad, la participación estudiantil y el lugar de las mujeres en los 70s a través de la implementación de educación digital y ESI. Para eso se abordó la temporalidad del relato a partir de dos preguntas disparadoras que atravesaron todas las plataformas. ¿Qué habría pasado si María Claudia hubiese tenido un celular? ¿Qué hubiera hecho si viviese hoy, por ejemplo? Bueno, hasta acá mi presentación, no quiero extenderme, estoy medio temerosa con el tiempo, pero bueno, mi propuesta es poder aplicar las tecnologías y la narrativa transmedias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas medias, sobre todo. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia. La siguiente expositora será Verónica Fiorini. Verónica. ¿Sí se escucha bien? ¿Se Sí, escucha? Verónica, se escucha perfecto. Gracias. Sí, voy a quitar el Bueno, banner para que quede tu cara en primer plano, ¿sí? bueno, Silencio el perfecto. micrófono. ¿Se escucha ahora? Se escucha ¿Se perfecto, sí. escucha? Bueno, en realidad para esta ponencia lo que tuve como objetivo era dar cuenta de algunas de las principales problemáticas que se pusieron en juego en este contexto, ¿no? Del pasaje de la enseñanza presencial a un modelo, digamos, didáctico virtual que fue de urgencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me interesaba rescatar algunos aspectos que se dieron como aspectos claves de estos procesos en el ámbito de la enseñanza, de la materia que yo dicto, que es Diseño 6 en la carrera de indumentaria. Entonces, al respecto, tomé varios ejes que me parecieron importantes para mostrar estos cambios, ¿sí? Uno fue las transformaciones en los medios y herramientas tecnológicas de comunicación con los estudiantes, esa sorpresiva situación, ¿no? De suspensiones de clases presenciales marcó, digamos, un cambio forzado. Al principio, digamos, hubo que trabajar en redes sociales y hasta que pudimos, digamos, trabajar en la plataforma de enseñanza virtual. Y en este sentido, me interesa rescatar la idea de que el objetivo no fue, digamos, copiar o emular la clase presencial, sino tratar de encontrar nuevas estrategias para desarrollar, digamos, la transmisión, el intercambio, la comunicación y la evaluación de los proyectos de la asignatura. Entonces, al respecto, creo que dos preguntas claves que se fueron planteando. Por un lado, si es posible, digamos, si era posible desarrollar proyectos a distancia sin la posibilidad de una mirada profunda y detallista en cuanto a la concreción formal y técnica de esos proyectos, a los tipos constructivos, a los desarrollo de materiales que nunca íbamos a poder tocar, ¿sí? O que los alumnos nunca iban a poder quizás comprar porque estaban, digamos, justamente y siguen en medio de una pandemia. Entonces, esa era una pregunta clave. Y por otro lado, digamos, ¿qué tipo de vínculos docente-alumno se establecían dentro de estas prácticas de enseñanza a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo se podía hacer el seguimiento del alumno y su posible evaluación en un contexto nuevo, distinto y en un ambiente de creciente preocupación social?
Estas dos preguntas me parecieron importantes. Por otro lado, también, bueno, pensar cómo estos nuevos modos de comunicación podían afectar la evaluación y la corrección de los proyectos. En este punto es importante destacar que para los alumnos fue muy importante toda la de desarrollo de videos del docente, porque me parece que la figura del docente en vivo, más allá de la consigna escrita o de cualquier archivo que uno le podía mandar al alumno, recreaba, digamos, un aspecto de gran importancia, ¿no? Que si bien no es copiar la clase presencial, sí era necesaria, digamos, rescatar esa imagen y también rescatar la imagen del grupo, ¿no? De estos intercambios que mencionaba la primer expositora. A mí eso me pareció importante, recrear el trabajo grupal y conjunto. Y por otro lado, digamos, en cuanto a la estrategia del manejo de la clase, de los tiempos de la clase, notamos, digamos, que al principio la urgencia del alumno era regir su proyecto, pero a medida que fue avanzando esa cursada virtual, fue clave el desarrollo de pequeñas tareas de avance durante la clase, o sea, en tiempo sincrónico, a la vez que se corregían proyectos de distinto tipo, ¿sí? Esa fue una estrategia que realmente surtió efecto y fue muy clara y muy novedosa con respecto a lo que era la clase presencial, donde a veces costaba que los alumnos desarrollaran trabajos mientras corregían otros proyectos. Y por otro lado, digamos, la concreción de los proyectos y su evaluación. Creo que todo este cambio en las prácticas de enseñanza permitieron ponderar otras etapas del proyecto. Fue muy interesante por ahí, quizás bajó cierta exigencia en cuanto a la materialización, pero se elevó la exigencia en cuanto a las etapas de investigación y desarrollo bidimensional, poniendo foco, digamos, en otros aspectos proyectuales que quizás en lo presencial, muchas veces en el apuro de la materialización, quedaban relegados. Eso por un lado. Por otro lado, es una materia, Diseño 6, que tiene, ustedes saben, un jurado externo en el 50% de la cursada, y lo interesante fue que estos alumnos de cursada virtual pudieron de todas maneras hacer su presentación en video, con un grado, con un audio, en un tiempo preciso, ¿no? Cuestión que resulta particularmente valioso y productivo, ¿no? Como a pesar de esa pasaje a lo virtual, pudieron rescatar esa instancia de evaluación en el medio de la cursada. Y por otro lado, también lo que pudimos rescatar en esta cursada virtual es el fomento de las autoevaluaciones de los alumnos a partir de la discusión de otros proyectos, ¿sí? Fue mayor la participación en la discusión grupal y entonces aparecieron las autoevaluaciones con mayor fuerza o mayor poder, ¿sí? A su vez se explicitó claramente cuáles eran los objetivos de esa evaluación y cuáles serían considerados como objetivos en segundo plano por la pandemia, ¿sí? En conclusión, podemos afirmar que más allá de las limitaciones de la no presencialidad en la enseñanza del proyecto, esta experiencia nos deja en evidencia que es posible establecer modos de enseñanza del diseño en donde se ponderan otros aspectos y también demuestra que la clave sigue siendo el vínculo docente-alumno, ¿no? Y que ese espacio se construye en un espacio que no necesariamente es real, que puede ser virtual, y que es posible aprender en un contexto complejo en sí mismo, y que esa idea de que el alumno puede aprender aún en un contexto complejo es en sí misma una enseñanza muy valiosa en el contexto de la institución universitaria. Muchas gracias. Gracias a vos, Verónica. La siguiente expositora será Paola Medina Mateasi. Hola, ¿me ven todos? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás, Paola? Se ve y se escucha. Voy a silenciar mi micrófono para que no te haga ruido en el tuyo. Perfecto. Bueno, mi ponencia va a ser sobre lo que sería la aplicación de la virtualidad en una materia como es dibujo, que es la mía. Yo el primer cuatrimestre di dibujo 1 para diseñadores industriales y algunas son electivas. Y ahí aprendemos a hacer planos,
si la cursada fuera presencial, tienen que utilizar instrumental, reglas, escuadras, compases, rotuladores negros, lápices, y toda la materia es a mano. Ahora, ¿qué pasó? Vino la pandemia, todos nos migramos a Blackboard, todos aprendimos Blackboard como docente, yo hice la capacitación como 2 veces, y el primer desafío era que los chicos dibujen, a pesar de la distancia, de yo no estar ahí, pasando por los pasillos viendo cómo dibujaba, que ellos dibujen, que si bien dábamos las clases, que ellos puedan dibujar con la tecnología mediante, ¿no? Bueno, la verdad que los chicos se adaptaron bárbaro, dibujaban espectacular, pero también hay una realidad, la era digital llegó para quedarse y era imposible no aceptar que las herramientas digitales de dibujo no ingresaran en mi materia, por más que yo siempre la defendía a mano y con instrumental, que el 60% de la cursada lo hicieron a mano, pero después empezaron, y profe, si usamos AutoCAD, si usamos Rhino, y sí, le abrí la puerta al dibujo digital en una materia que siempre fue 100% manual, debido a las circunstancias. Si estamos en una plataforma digital, y bueno, hagamos lo digital. Entonces empezamos a evaluar, algunos dibujaban en AutoCAD, otros evaluaban en Rhino. También me pareció prudente, por lo tanto, enseñar algunas herramientas de dibujo en uno de estos programas digitales. Bueno, la plataforma no me permitía compartir pantalla de estos programas, así que teníamos que salir de Blackboard, unirnos en Zoom, hacíamos un pantallazo y volvíamos a nuestra plataforma de Blackboard, pero siempre equilibrando esto de analógico y digital. Hay un libro de Eicher que justamente se llama Analógico Digital, que es para diseñadores, donde lo importante es nunca perder la parte analógica, que sería la parte de dibujo, donde tanta información nos trae, pero la era digital llegó, entonces no hay que renegar de una de otra, sino que estén equilibradas ambas, ¿sí? Bueno, también hicimos uso de otras herramientas, de otras aplicaciones para poder compartir los dibujos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes habrá utilizado Pronto como herramienta de dibujo, y nosotros hacíamos por Pronto que cada uno ponga sus dibujos, compartía la pantalla de Pronto y podíamos ver todos los dibujos de todos, y así se armaba la clase, corrigiendo todos los dibujos que hacían cada uno en sus casas, íbamos hablando de eso y la clase se armaba en base a los dibujos de los alumnos. Bueno, y como conclusión es que la verdad que nos pudimos adaptar excelentemente a dibujo, que yo le tenía como un poco de miedo, por esto que digo que es tan manual todo, tan artesanal, y logré generar un equilibrio potable o coherente como para que los alumnos se interesen y puedan dibujar y aprender y avanzar en la materia. Bueno, eso sería todo. Claro, Paola, te agradezco la experiencia. La De próxima nada. expositora va a ser Janina Moscoso Barcia. Hola, ya estoy activando la cámara. Hola Janina, ¿está bien? Acá estoy. Bueno, buenas tardes. Bárbaro. Silencio mi micrófono. Bueno, gracias. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo que lo que estuvieron contando hasta recién las profesoras. Al principio tuve una etapa de incertidumbre y de miedo a ver cómo iba a salir todo esto. Mis materias son técnicas de producción 1 y 2 para la carrera de diseño de indumentaria, y los proyectos en técnicas de producción 1 se basan en diseño de estampados, diseño de estampas coordinadas para productos de indumentaria. En ese caso, los alumnos tienen la posibilidad de trabajar
desde el dibujo, los que manejan algún programa digital de dibujo pueden utilizarlo y los que no, trabajar a mano. Es completamente libre, sobre todo que son ingresantes los grupos que tuve, de manera que no pretendía imponer una técnica determinada. Algunos no manejaban ningún programa de dibujo, pero empezaron a bajar aplicaciones y ahí, a través de las clases, que siempre fueron sincrónicas y siempre hubo evaluaciones del proceso compartiendo pantalla, se empezaron a recomendar entre ellos algunas aplicaciones simples para manejarlas, y se empezaron a tirar tips de uso en algunas aplicaciones que inclusive me sirvieron a mí porque, bueno, yo a la vieja usanza utilizo programas de dibujo y las aplicaciones tal vez son un poco más nuevas para mí. Entonces, bueno, me resultó como un aprendizaje muy colaborativo y fue realmente positivo. Quienes trabajaban a mano, de a poquito fueron incorporando alguna aplicación o algún programa. Me dijeron que estuvieron viendo tutoriales en YouTube como para aprender a manejar mejor las herramientas y realmente el resultado fue muy, muy bueno. No esperaba un resultado tan bueno en tan poco tiempo, porque inclusive como sabemos, los ingresantes empiezan todavía más tarde. Y en técnicas de producción 2, el proyecto está basado en diseño de tejidos. No solamente tienen que diseñar seleccionando los materiales, sino construir las telas. Y acá se nos presentó un problema que fue encontrar materiales, porque al estar todos los comercios cerrados y al no tener posibilidad de salir a comprar, me planteaban muchas veces que no teníamos materiales que querían usar. Entonces acá, bueno, amplié un poco la posibilidad. En un principio la propuesta era que utilizaran materiales textiles que puedan ser lavables, que puedan dar realmente la construcción de una pieza textil empleable en alguna prenda de algún rubro determinado. Entonces, bueno, acá adapté un poco la propuesta y les permití utilizar cualquier material, siempre y cuando tuviera coherencia con la propuesta estética y que buscaran que realmente iban a encontrar materiales en los lugares donde estaban aislados. En muchos casos ni siquiera eran las casas de ellos. Entonces, bueno, alguien me dijo, estoy en una quinta que me prestaron con mi familia y acá no hay nada. Entonces, bueno, les empecé a tirar ideas. Busca trapos de piso, busca cables, cuerdas, papel aluminio o film de cocina que puedas cortar en tiritas y arrugar y estirar para que quede con cierta textura, tejer con eso. Han tejido hasta con hojas de plantas secas y para encontrar una paleta de colores también fue un problema porque muchas veces se encontraban materiales pero no eran de los colores que la propuesta y pedía usar. Entonces, bueno, se las arreglaron pintando, tiñendo. Entonces, otra vez, en técnicas de producción 2, al igual que en 1, aparecieron propuestas realmente muy interesantes, inclusive más interesantes que con los materiales comprados como hubiera sido en un principio y como fue en años anteriores. Me parece que se fomentó más la creatividad. Bueno, hay que diseñar y hay que llegar a un producto concreto, potable e interesante con lo que hay. Así que los estudiantes se comprometieron muchísimo, trabajaron muchísimo y además trabajaron muy rápido, algo que realmente me sorprendió. Llegaron al 50%, la entrega del 50%, con más cantidad de producción de la que se pedía. De manera que nos quedó tiempo como para hasta ajustar algunas cosas que en cuatrimestres anteriores no se pudo. Así que me parece que los estudiantes se adaptaron muy bien al sistema digital. Yo también en un primer momento tuve un poco de miedo, pero realmente la plataforma es buenísima. Participé de 3 reuniones
de capacitación, así que me adapté también bastante bien y yo siento que no perdieron nada, digamos, ni de contenido ni de calidad educativa a través de la virtualidad. Me parece que llegamos a un estándar de producción muy, muy bueno, que no tiene nada que envidiarle a la presencialidad y estoy muy contenta en ese sentido. Así que eso es todo. Gracias por tu experiencia, Janina. La No, de próxima nada. expositora es Marisabel Sabazzini. Marisabel, Sí, estoy acá, Damián. Buenas tardes. genial. Muy buenas tardes. Silencio en mi micrófono para que no interrumpa el... Bueno, buenas tardes, Damián. Gracias. Gracias a la universidad que nos permite encontrarnos en estos momentos tan importantes. En realidad mi presentación tuvo que ver inicialmente con una propuesta que se fue modificando a raíz de justamente este contexto en el cual nos encontramos, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Participo todos los años de este foro y en diciembre, creo que fue cuando Carlos Caram nos propone la convocatoria del foro. En ese momento me apareció, digamos, como idea inicial la propuesta de pensar e interpelar, problematizar el foro como forma de transición. El momento, creo que todos los disertantes somos profesores, profesoras de nuestra facultad. Ustedes saben cuándo es el momento en el cual los estudiantes y las estudiantes hacen la presentación de 100%. Entonces, en ese momento, esto, digamos, fue como deviniendo en el que es ahora, que bueno, por eso prefiero leer el resumen de lo que fue la primera presentación. En esta primera intención de esta presentación, que fue modificada, como les decía, el escrito intentaba problematizar las condiciones de producción que se establecen en el pitching, la presentación oral del proyecto, que no solo se estima afecta al expositor, sino a los interlocutores, es decir, generando en ocasiones esta trama entre los docentes y los estudiantes. Y lo que yo me preguntaba o intentaba interpelar en ese momento, de todos modos lo continúo interpelando, adecuándolo a los contextos virtuales, es la naturalización y la escinción entre las condiciones de producción y los medios, o los medios de la escena educativa y el objeto a presentar. Tomé como perspectiva teórica autores provenientes de diferentes campos disciplinares, la filosofía, la pedagogía, la estética, el sonido, la acústica. Entendemos al foro como una modalidad de presentación oral de los proyectos integradores que, como ustedes saben, los estudiantes vienen desarrollando a lo largo del ciclo académico. En este caso puntual, se intentaba en ese momento la posibilidad de brindar elementos para describir y analizar el dispositivo foro al interior de la asignatura que estoy dando desde hace casi 12 años en nuestra facultad, que es Introducción a la Investigación. Pero, por supuesto, todos estos pensamientos pueden ser traspolados hacia otras asignaturas. Tal como veníamos contando anteriormente, el foro se presenta no solo como modalidad para que los estudiantes expongan sus proyectos integradores, sino como es una plataforma de enlace, digo yo, entre los saberes integrados y las condiciones contextuales que propician la presentación-transmisión. La propuesta tiene que ver con interpelar, entonces, qué sucede en la fricción, ¿no? Esta fricción o entretejido entre el objeto a exponer y las condiciones contextuales que se suscitan.
que pueden llegar a colaborar para que el proyecto se presente de manera eficaz o, en este caso, o en algún caso, obstaculizar la tarea. ¿Qué pasó con la adecuación de este proyecto a la luz del contexto virtual en el cual estamos asistiendo en este momento? Bueno, si la propuesta inicial del comienzo de la cuarentena preventiva y obligatoria nos obligó a docentes y estudiantes a migrar a entornos virtuales, estaba vinculada, tal como lo enunciábamos anteriormente, al impacto que tienen las condiciones contextuales hacia el pitching, la presentación oral del proyecto, tanto para el estudiante que presenta como para los interlocutores, docentes y pares. Para este primer proyecto identificábamos a las condiciones de producción, a los componentes tales como la acústica, el equipamiento, el mobiliario, la distribución de las corporalidades en el espacio, los vínculos, ¿no? Los vínculos que nombraba la primera profesora Débora, la construcción del vínculo, la colocación de la voz de los estudiantes, la iluminación en el espacio, entre otros. De esta primera propuesta, entonces, se adecuaron la temática a las condiciones actuales y un poco se actualizaron, por así decir, o se resignificaron aquellas preguntas que me asistieron en su momento en diciembre. Intentando identificar estos elementos contextuales en lo que nosotros llamamos la clase sincrónica y de cómo interactúan con la dinámica de las presentaciones los actores que participan en la misma. Algunas preguntas que aún siguen sin contestar están, digamos, en el tiempo de desarrollo y de pura interpelación. Tienen que ver con qué pasa con el entorno acústico, cómo aparecen las voces de los estudiantes, qué entramado se puede producir entre el presentador y los interlocutores, ¿no? Estamos hablando de cuando el estudiante hace su presentación del proyecto, qué ocurre con el mutearse, con el ocultar la imagen, qué ocurre cuando el estudiante prepara su background, ya sea acústico o visual, qué fortalezas y qué obstáculos se visibilizan en esta modalidad. Es decir, estas muchas otros interrogantes son los que bueno, asistieron en su momento en la modalidad presencial y se intensificaron y se resignificaron al interior del contexto virtual en el cual estamos transitando. Bueno, creo que ya estoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisabel. La próxima expositora será Magdalena Siciliano. Magdalena, bien, tenés que activar tu micrófono. Parte inferior del Black. Bárbaro. Estoy con algunas intermitencias de internet. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me avisan. Se escucha genial. Si querés cancelar el video para que la imagen no coma señal, pongo el banner y puedes hablar tranquilamente. Dale, intentemos al principio y si no cualquier cosa lo cancelo. Me avisas, obvio. Dale. Dale. Bueno, me presento para todos. Yo soy Magdalena Siciliano. Soy profesora de diseño test. Esta es mi primera experiencia como profe, así que fue muy particular este inicio. Así que el título de mi ponencia es La evolución virtual de las aulas de diseño y un poco me acoplo a todo lo que todos ya fueron exponiendo. El resumen de la propuesta, atravesado por un contexto mundial en donde quedarse en casa es el mejor remedio, comenzamos en todas las áreas a reinventar los espacios presenciales para transformarlos en virtuales. En la educación y sobre todo en las aulas de diseño, transitamos el mismo camino, al principio un poco incierto, endeble, cuando comenzó el cuatrimestre, pero fue más firme al final con algunas herramientas más claras. Mi propuesta se enfoca en avanzar y en profundizar en estas herramientas virtuales para llevar a cabo materias como la mía, que es de diseño, en donde son 100% prácticas. Yo creo que es necesario ser cautelosos y
continuar buscando métodos. A mí me dio la sensación, después de todo este cuatrimestre, que podemos correr el riesgo de que estas materias tan importantes, tan troncales en las carreras, puedan verse simplificadas por la virtualidad. Surgió como esta disyuntiva. Momentos como este nos invitan a ser flexibles, adaptarnos y a evolucionar a estos nuevos paradigmas educativos. Contando un poco más toda esta ponencia, nos sorprendimos de repente, hablando y corrigiendo entre las pantallas, antes de que pudiéramos planificar esta metodología. Para materias como diseño, donde el motor de la cursada es el aula taller, el encuentro, las correcciones grupales, los dibujos, las enchinchadas, de un momento a otro todo cambió. Pasamos a tener clases un poco más distantes, llenas de problemas de Wi-Fi, pero que con el paso de los días se fueron a formar parte de esta normalidad. Como les decía antes, en mi caso puntual, es mi primer año como profesora, tuve solamente 3 clases presenciales con los chicos, y un poco con duda formamos un grupo de WhatsApp que la verdad no sabía si me arrepentía de haber hecho un grupo de WhatsApp con los alumnos porque no sabía la demanda. Y en el primer momento, la verdad que fue súper exitoso porque charlando con otros profesores me decían no tengo ningún dato de los alumnos o un mail o algo más impersonal. Lo que me pasó en mi caso fue que desde el primer momento estar conectada con los alumnos, o sea que mi duda de si había sido algo desafortunado haber hecho un grupo de WhatsApp, la verdad que fue en el primer momento la mejor solución. Las primeras clases fueron un poco más intermitentes, con alguna información a través de WhatsApp, algo a través de Skype, pero con la llegada de Blackboard o con todas estas capacitaciones que hicimos, con toda la información que fuimos teniendo como profesores, empezó a ser un poco más ordenado. La realidad es que las clases, y un poco me sumo a todos los que decían los demás profesores, fue muy fuerte toda la situación de corrección grupal. La dinámica de las clases transcurrieron desde el principio, insistiendo, de forma grupal. No solo para la explicación de un concepto, lo que viene a ser como una teórica, sino también para cada corrección. Aprovechamos la posibilidad de compartir los archivos, compartir las pantallas, presentación de todos los desarrollos, los maniquíes, las texturas, instancias que son 100% prácticas pasaron a ser digitalizadas o parte de un entorno de un video. La mayor dificultad, y creo que lo contaba la profe antes respecto de las texturas y demás, se nos presentó con la tela. Al principio era mucho más complicado y ahí estuvo interesante el juego que se hizo con los alumnos donde los alumnos tuvieron que adaptarse a esto de reusar, ser doblemente creativos. Ese fue como el desafío inicial, reciclar, rediseñar. Insistí que usaran prototipos viejos y los desarmaran, que usaran, ¿qué tenés en tu casa? Una alumna usó, no sé, sachet de leche, se dieron situaciones, es impensado en diseño desarmar un prototipo para volver a armarlo, entonces tuvimos que adaptarnos a que tal vez el color no era el color de los diseños de la colección. Superada esa instancia que se resolvió a través de un delivery online, de una forma también donde había que aplicar la paciencia. No llegué a la entrega porque no pude comprar online. Bueno, llegué a esta conclusión de que evaluando el momento 2 de la cursada, todas las clases fueron una instancia de exposición de cada proyecto, cada clase fue una oportunidad de debate, cada clase fuimos y continuamos haciéndolo, construyendo esta evaluación de medio término. Al día de hoy a los alumnos a través de la pantalla tienen la noción más clara de estar en clase, de cómo manejarse. Calculo que a ellos fue a los que menos le costó de alguna manera. Sigo manteniendo y creo que este es un aspecto negativo de esta instancia y refuerzo el concepto que expuse al principio de esto de si a materias como diseño un poco no la acota la virtualidad, que debemos continuar debatiendo y mejorando para que materias como diseño la virtualidad no le quede un poco simplificada. Pasamos parte de nuestra enseñanza en las aulas en el accionar práctico de los alumnos, en corregir,
en corregir elaboraciones creativas, prototipos, donde no alcanza solamente con observar. Es parte de nuestra corrección intervenir, modificar y redibujar los trabajos. Accionar que es uno a uno con cada alumno. Obviamente se enriquece en una instancia grupal. Es necesario profundizar en las herramientas para no perder esa parte tan rica que tiene esta aula taller e intentar recrear esos escenarios lo parecidos posible en esta instancia, que obviamente es inevitable y es virtual. Continuaremos trabajando y buscando evolucionar, no solo impulsados por las situaciones particulares como la que nos toca vivir, sino que además queriendo alinearnos a las transiciones virtuales y tecnológicas que atraviesan todos los sistemas educativos. Sobre todo eso, y creo, para finalizar, les doy las gracias a todos. Creo que se alinea un poco, tuve un poco más de experiencia personal por ser mi primer cuatrimestre, pero me alineo un poco con lo que fueron exponiendo cada profesor. Nada más y muchas gracias. Gracias a vos, Magdalena, por tu experiencia. No hay por qué, La hasta luego. próxima expositora será Beatriz Tallarico. Estoy en camino, ¿eh? No pasa nada, Beatriz. ¿Vas a poner la cámara? Sí. Sí. Bien, silencio mi micrófono para no interrumpirte. Bárbaro. Bueno. Comenzamos. Bueno. Buenas tardes. Yo soy Beatriz Tallarico, licenciada en comercialización. Y bueno, corría el mes de marzo de este año y como todos los años comenzaba un nuevo año lleno de entusiasmo y tal vez de alguna manera muy parecido a los últimos años, ¿no?, que venía dando clase en la facultad. Reconociendo que siempre la facultad está incorporando y mejorando lineamientos con el objetivo de optimizar la performance de los estudiantes, pero bueno, dentro de todo ese panorama llegó el COVID-19 y me generó, y creo que generó a todos, un caos, ¿sí? Pasadas las 2 primeras semanas de clases presenciales y con la incertidumbre, ¿no?, de la última clase, donde nos despedimos con los estudiantes, yo ya para esa altura tenía armado, como en todos los cuatrimestres, un grupo de Facebook donde realizo, digamos, les doy, digamos, actividades para que ellos vayan resolviendo la semana, para luego después compartir en la clase. Y bueno, nos fuimos con ese interrogante, con esa incertidumbre de saber, bueno, cómo nos volveremos a conectar y de qué manera nos volveremos a conectar. Y bueno, en nuestra vida apareció Blackboard. Y debo admitir que yo no sabía de la existencia de esta plataforma. En su momento, en el ámbito, digamos, laboral, en el mundo de lo privado, había trabajado con plataformas de e-learning para generar, digamos, contenido de cursos y armado de evaluaciones, pero esto era año 2004, 2005, o sea, hace ya más de 15 años, o sea, lo bueno es que en todo este tiempo la tecnología avanzó y mucho. Y a partir de ese momento se generó, para esa tercera semana, una corrida contrarreloj, que fue increíble, digamos, desde la facultad, ¿no?, de diseño y comunicación para incentivarnos a utilizar los cursos, digamos, de capacitación de Blackboard. En lo personal fue muy loco porque yo tenía que participar de los cursos y en la misma situación estaba mudando, ¿no?, del ámbito presencial laboral, ¿no?, al teletrabajo en el ámbito público, con todo lo que ello implica, y en el medio de esa situación, antes de que, digamos, se dé antes del 17 de marzo, yo estaba con una construcción en mi casa. Había hecho el baño a nuevo de cero, o sea, estaba conviviendo con los albañiles y el polvillo. Pero bueno, no obstante eso, podía hacer las capacitaciones, iba incorporando los conocimientos y las herramientas que brinda esta plataforma. Debo, digamos, admitir que para mí, digamos, uno de los grandes interrogantes era una materia que, a diferencia de algunas de las presentaciones que escuché de acá, es 100% teórica, es del área de negocios y su objetivo es armar un proyecto. Entonces, habiendo, digamos, roto la barrera de, bueno, transformarla en una clase dinámica desde el mundo de lo presencial, bueno,
cómo podía llevar ese dinamismo a lo virtual. Lo bueno que todos esos fantasmas fueron desapareciendo a medida que con los cursos que capacitaciones que iba realizando, los, digamos, capacitadores de la plataforma me iban, digamos, haciendo conocer la nueva plataforma con todas sus herramientas, ya sea el armado de grupos, los sondeos, generar digamos, subir a los estudiantes en modalidad de presentador para que puedan, digamos, también ellos exponer. Y estuvo, digamos, interesante. Una de las primeras cosas que descubrí al descubrir esta plataforma que existían clases sincrónicas y asincrónicas. Y a partir de ahí empezar, digamos, a trabajar con Collaborate, digamos, una muy buena herramienta que permitió de alguna manera mantener, digamos, ese contacto con los estudiantes. Pero bueno, yo vengo del mundo del marketing y como todo el marketing hay un momento que se llama momento de verdad. Y llegó ese momento. Yo ya, digamos, capacitada en tiempo récord, en una semana, comienzo con la clase, digamos, virtual, comienzo con un sondeo, con todos los tips que me dieron en las presentaciones, y estuvo, digamos, interesante. Y a medida que iba avanzando el cuatrimestre, me iba, yo en lo particular, y los estudiantes también, porque también ellos iban cursando con otras materias, se iban, digamos, buscando todas las alternativas que brinda la herramienta para cada una de las distintas materias, y como cada profesor iba aplicándola, me fui familiarizando mucho más, me fui perfeccionando, y llegó el momento 2, ¿sí?, de la asignatura, la evaluación del 50%, donde fue un éxito, donde los estudiantes pudieron exponer. En esta primera instancia, la gran mayoría optó sin cámara, pero ya para el momento 3, para el 100%, ya todos, salvo uno o dos que tuvieron problemas técnicos, el resto pudo, digamos, presentar su proyecto con cámara. Pero bueno, como todo, llega a su fin, llegó el fin del cuatrimestre. En lo particular, más allá de la distancia, ¿sí?, esta herramienta a mí de trabajo me permitió estar cerca de los estudiantes, cumplir con el tema, cumplir con las expectativas, como en cada uno de los cuatrimestres. Y también lo que me pareció interesantísimo fue, ya, digamos, finalizado el cuatrimestre, viendo, ¿no?, las reflexiones de cada uno de los estudiantes y las conclusiones, ¿sí?, a lo largo del cuatrimestre, rescaté como que a ellos las clases les siguieron resultando ricas, les siguieron resultando divertidas, y ellos sintieron la cercanía a lo largo, digamos, del cuatrimestre. Para mí termina siendo una herramienta más de trabajo, donde en lo particular creo que me permitirá a mí a futuro poder, digamos, se puede, digamos, trabajar en ambas, con ambas, digamos, situaciones, presencial, virtual, pero entiendo que implicó mucho también de uno, de querer, digamos, sumergirse en este mundo y querer, digamos, salir adelante. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos, Beatriz. Gracias por la experiencia. La última expositora de esta comisión será Florencia Sampieri. ¿Ahí se ve? ¿Se escucha? Hola, Florencia. ¿Se escucha perfecto? No veo cámara habilitada. A ver. ¿Ahí? Ahora se ve. Ahí está todo perfecto. Voy a silenciar mi micrófono para no intervenir en el tuyo. Gracias, Damián. Mi nombre es Florencia Sampieri, yo soy arquitecta, doy la materia de diseño de interiores.
hace 22 años que doy clase, fui alumna de los talleres de antes, de las mesas, después fui alumna a distancia también, o sea que a través desde como docente o como alumna esta metodología. Mi planteo fue, les voy a leer una pequeña introducción que fue lo que a mí me disparó para armar esta charla, que es el aula y su morfología, cómo se ha modificado, la de los escritorios individuales, ¿no? También todos mirando hacia el profesor que se ubica en el centro, con el pizarrón atrás, ¿no? El espacio físico, materialmente visible, esto con estos nuevos tiempos, bueno, me sumo a todo lo que he escuchado hasta ahora, ¿no? Ha cambiado, modificado, se fue transformando en una sala intangible donde se va construyendo y se va desconstruyendo con un link, ¿no? O sea, se prende la cámara, se arma un aula, se trata de generar esa esencia, esa magia de transmitir la información, el conocimiento, las ideas, el ida y vuelta, ¿no? Y después desaparece. Entonces, esto involucra que en ese momento se trate de armar todo eso que uno genera en el aula con 2 o 3 horas dando la clase mirándose, ¿no? Esa dinámica hay que tratar de ir generándola en un tablero, ¿no? En un tablero virtual donde mi pensamiento fue, bueno, esto nos pone a todos en una misma línea también, ¿no? Estamos todos en este tablero, en este damero virtual, donde la educación, el aprendizaje empieza a ser más transversal, donde todos estamos aprendiendo, que en este caso también hubo que aprender estas nuevas metodologías, estos nuevos lenguajes, estos nuevos conocimientos. A ver, entiendo y traigo a colación la teoría de Darwin de que, a ver, para sobrevivir hay que adaptarse al medio y a las circunstancias, es lo único que nos puede llegar a hacer transformar en este momento que es tan feo, tan doloroso, tan incierto, en algo positivo, ¿no? Diseño es una materia, y coincidía con la otra exponente, que es bastante complicado, ha sido complicado poder generar ese aula taller desde la virtualidad. Se logra, yo creo que se ha logrado, se puede crear el clima. Yo soy de esas que todavía no es que reniego de los programas y los renders y demás, y el AutoCAD y demás, sino que siempre lo planteo. Todo esto son herramientas para que el AutoCAD no te enseña a diseñar. Diseñar involucra mucho lápiz, muchas hojas, mucho tachado, mucho ida y vuelta, mucho ir y volver, mucho intercambio, y el AutoCAD es una herramienta que me permite, de alguna manera, representar lo que yo ya tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, jugar con todo eso en el mismo momento es interesante, también porque el alumno a veces, ya de por sí, esa herramienta lo limitaba en cuanto a la creación. Muchas veces sucede que, bueno, yo quiero hacer determinada forma, pero como no me sale en el AutoCAD, en vez de hacerlo redondo, lo hago rectangular. Y bueno, que esto tampoco, en diseño, es una materia tan importante y troncal, como mencionaban anteriormente, no sea un limitante. Y que obviamente esto no solo sea un limitante, sino que colabore en esta manera de poder transmitirlo, ¿no? De que también durante el momento de la clase, del Zoom, del Meet, los alumnos también puedan captar lo que está transmitiendo y tener los 5 sentidos alertas para en ese momento poder tomar eso que uno tiene que transmitir, tal vez que estando con el papel y el lápiz y poder garabatear, tal vez se entiende mucho más, y tratar de, bueno, con estas herramientas, armar un dibujo, un croquis, subirlo, esperar que
reciban, esperar que se entienda, preguntar si se entiende, ¿no? Esa ida y vuelta, bueno, creo que todo lleva su tiempo, creo que se logra, creo que se lo logró particularmente, pero bueno, también hay que entender que es un momento donde uno tiene que ser flexible, donde los tiempos son distintos, también uno en este ámbito y en este momento conjugado todo, ¿no? La vida personal, la casa, cuando uno tiene chicos, se transforma también en un aula, uno empieza a ser docente y aprendiz también de estas herramientas, uno va también aprendiendo en el momento, hay muchos alumnos que están mucho más cancheros en la tecnología, que enseñan a uno, ¿no? También de cómo ir manejando el on, el off, apagar, prender, subir, verlo, achicar el archivo, porque los archivos son muy pesados, porque dibujar toda una entrega de toda una documentación es pesadísimo, bueno, como poder visualizarlo. El estar en línea todo el tiempo yo creo que ha sido un gran trabajo. Creo que lo hemos superado y lo vamos a tener que, obviamente, incorporar, porque esto, yo también coincido que esto llegó para quedarse, y como todo, y generar un equilibrio, ¿no? Yo apuesto a que esto también, de la misma manera que estamos todos desesperados por de alguna manera volver a tener contacto personal, y las charlas, y que no todo sea a través de una cámara, me parece que también el mix tiene que ser algo importante, sobre todo en materias donde se habla mucho de la subjetividad, donde el diseño pesado en un taller y en el momento, ese ida y vuelta, tiene una magia que obviamente con el delay, con el wifi que se corta, que vuelvo, que aprendo, que apago, bueno, todo eso hay que ir mejorándolo. La fibra óptica hoy por hoy es la gran protagonista de todas estas clases. Sin fibra óptica hoy no podríamos hacer nada y estamos dependiendo de un sistema, dependiendo de una instalación, estamos dependiendo del wifi, estamos dependiendo de un montón de cosas que nosotros hoy no las podemos controlar ni manejar, y que nos ayudan hoy por hoy a poder generar algo, un ida y vuelta mucho más espontáneo también. Creo que eso es lo que no deberíamos perder en la enseñanza, ¿no? La espontaneidad del ida y vuelta, de la pregunta y la respuesta, del debate, de poder hablar entre todos, de que el otro mire lo que está haciendo el otro, y eso me parece que es lo más importante y lo que deberíamos siempre tratar de ir perfeccionando y desarrollar para que no se pierda. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Florencia, gracias por tu experiencia y por tu ponencia. A Gracias. partir de ahora vamos a iniciar lo que es el cierre de esta comisión a cargo de un académico de la facultad, Mercedes Pombo, y luego va a hablar Carlos Caram, que está escuchando y viendo la comisión cómo se está desarrollando. Mercedes. Dale, Damián, ahí va. Ahí está, ¿cómo andás? ¿Todo Ahí bien? estamos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ahí se ve, Yo ¿todo bien? silencio mi micrófono para no interrumpir el tuyo. Dale. Bueno, la idea entonces, yo lo que les propongo es, si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat, yo voy a ir mirando, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de los expositores. Mientras tanto, yo lo que hice fue hacer un pequeño resumen de todas las cosas que fueron diciendo cada una de las ponencias, hice un poco, organicé las ideas que surgieron, y bueno, y también si da para comentarios, algún debate o algo que quieran comentar, lo mismo, pueden ponerlo en el chat y si no, la manito para levantar la mano y hacer algún comentario o alguna acotación. Digamos que el tema que estuvo sobrevolando todas las ponencias de hoy fue el tema de la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Frente a estos temas, frente a esta situación concreta que estamos viviendo. Y los dos conceptos fundamentales que me parece que fueron los protagonistas, por un lado tuvo que ver con las reflexiones sobre la pedagogía y los modos de aprendizajes virtuales, esta idea de un cambio de paradigma a la cual nos tenemos que ir acomodando todos,
Y por el otro lado, el tema de las experiencias concretas que tuvieron en el uso de distintas herramientas digitales, ¿sí? Con respecto a las reflexiones, yo fui haciendo un punteíto de conceptos como disparadores para que lo pensemos y si da para hacer algunos comentarios. Bueno, una de las cosas que surgió fue el tema de la dependencia de la colectividad, y no es menor el tema de la dependencia, ¿no? Tener como que depender de estas herramientas digitales para poder transmitir conocimiento o hacer ese feedback con los estudiantes. El tema de la añoranza del aula, de la cuestión más física, ¿no? De tener que acomodarse a esta nueva realidad. Otro tema que surgió es el chequear transmisión, el chequear cómo llega la información y qué pasa del otro lado, o sea, si se prenden las cámaras, si los chicos están escuchando o no. Bueno, eso también fue un tema que surgió. Y el tema de la flexibilidad, la idea de la flexibilidad, ¿no? De organizar el aprendizaje en función de este contexto que nos atravesó de un modo repentino y que nos tuvimos que adaptar todos. Otro de los puntos que surgió también fue el tema de cómo evaluar en este contexto. Algo que me parece que fue muy beneficioso fue la idea de la autoevaluación, esta idea de las discusiones grupales. Varios comentaron esta cuestión del intercambio entre los estudiantes, y algo que también me parece que surgió y es fuerte y es algo interesante es el tema de la ayuda recíproca entre los estudiantes, tanto para el tema de la conectividad, cuando podían conectarse o no, cuando tenían mal el wifi, como en los momentos de la evaluación, esta cuestión de hacerse cargo de las producciones propias y las producciones ajenas, ¿no? Que me parece que, bueno, fue algo interesante. Otra cuestión fue la idea de entender esta nueva realidad como un nuevo paradigma educativo y entenderla como algo que también de esto podemos aprender y que es una oportunidad. Otro punto fue el tema de los trabajos sincrónicos o asincrónicos y cuáles son los beneficios, cómo era trabajar todos juntos o que la información vaya llegando, los trabajos vayan llegando y nosotros tengamos que corregirlos por fuera. Y con respecto a las experiencias concretas en el uso de distintas herramientas digitales, apareció un concepto que para mí es súper interesante, que tiene que ver con las narrativas transmedia de Natalia Corbalán, que esta idea del uso de estos distintos medios para mejorar las prácticas docentes y la producción del estudiante, ¿no? Esta idea de la creatividad, la exploración del estudiante, en busca de estudiantes más activos y que se pueda generar estas como cúmulos de informaciones que vengan de distintos lugares. Al respecto les cuento, para que lo tengan en cuenta si les interesa también, que salió el cuaderno 119 de las publicaciones de la facultad, que es específicamente sobre narrativas transmediales. Así que bueno, por ahí está bueno leerlos al que le interesó el tema y todo eso. Y el otro punto que también aparece como fuerte fue el tema de las experiencias concretas que tuvieron, por ejemplo, cuando, sí, está bueno, Natalia, yo me acordé y dije, se lo voy a decir para que si les interesa y todo, lo puedan buscar. Y el tema del aprendizaje concreto, como por ejemplo en el caso del dibujo, del tejido, de cómo trabajar texturas, materiales, como un impedimento que de algún modo se puede solucionar o que pudo ponerse en práctica en esta idea de flexibilidad y adaptabilidad a partir del uso de herramientas digitales, en donde, bueno, los expositores que hablaban de eso como algo beneficioso, ¿no? Como poder autosuperarse, poder ir incorporando nuevas tecnologías y que todo eso de alguna manera va quedando, porque es algo que, si bien lo podemos haber utilizado en un momento que no teníamos otra, de alguna manera eso es algo que nos lo podemos apropiar y va quedando como algo rico, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, yo hice ese resumen, no sé si alguien tiene algo para compartir o alguna idea con respecto a todas estas temáticas que quieran comentar. Yo creo que esto de la flexibilidad y la adaptabilidad me parece que fue algo muy, muy concreto y que nos atravesó a todos, ¿no? Nos atraviesa desde todos los lugares y en este caso particular. Dale, Natalia, te escuchamos. ¿Están bien? Bien. Sí, sí.
Bueno, perfecto. No, quería comentarles porque yo no me presenté y me di cuenta que estoy un poco acá entre docentes universitarios. Yo soy docente de nivel Medio. secundario en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y me parece súper interesante escuchar las experiencias de ustedes, ¿no? Entendiendo a un alumnado, un estudiantado diferente, otra franja etaria también. Y justamente lo que estamos problematizando entre colegas de la escuela media es pensar en esto, ¿no? Cómo preparar a los chicos y las chicas para cuando tengan que acceder a esta nueva educación superior con estas nuevas lógicas, porque yo insisto y estoy totalmente de acuerdo con lo que fueron mencionando de que esto llegó para quedarse y que inevitablemente tenemos que acomodarnos y nosotros desde la educación media empezar a enseñar de esta manera, porque bueno, es lo que ya está y es lo que se va a afianzar de a poco, y de esa manera poder intentar reducir o achicar, bueno, la brecha entre, bueno, las herramientas digitales que tiene cada uno de los chicos y las chicas, y que, bueno, tengan un acceso a una educación superior de calidad y donde se sientan bastante cercanos también, digo, ¿no? No que sea un universo totalmente extraño cuando lleguen a la universidad. Claro. Sí, y aparte las narrativas transmedia, esto de lo que vos exponías, tiene que ver también con eso, con unir también generacionalmente, ¿no? Porque desde el docente poder acercarse a ese tipo de narrativas está bueno. Genial. Muchas gracias, Natalia. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo de las cosas que hablamos? ¿O que quiera preguntarle a alguno? Yo creo que esta idea de la oportunidad, dale, Florencia, te escuchamos. Gracias. No, tal vez en la exposición no lo mencioné y ahora lo volví a pensar, ¿no? Yo justamente que doy todo lo que es arquitectura e interiorismo comercial, de espacios comerciales, de vidrieras, comunes, bares, restaurantes, ¿no? Al principio fue un poco demoledor, porque obviamente ellos al principio recorren el espacio, van a buscar el terreno, los mando a sentarse en los lugares para que vivan la experiencia, para que no lo vean como el consumidor, sino como el diseñador, con otro ojo, que miren las prácticas sociales de cómo la gente se maneja en un espacio ya desde otra mirada, ¿no? Y al principio era difícil, porque bueno, todo era buscarlo en imágenes, en videos, en tutoriales, en charlas, y bueno, y la verdad es que fue positivo, o sea, al principio todo cambia o cuesta, pero bueno, al fin y al cabo uno o apeló a la experiencia, o bueno, obviamente con la esperanza de poder volverlo a vivir, pero bueno, estaba todo cerrado en ese momento y bueno, recién ahora se está abriendo algunas cosas y no se puede ir a un shopping, no había que recorrer las vidrieras virtualmente, entonces desde ese lugar también apelo también a la flexibilidad y a la adaptación del alumno, donde bueno, tiene que aprenderlo de esa manera y se adaptó a buscarlo y tratar de sacarle el jugo y el provecho a mirarlo desde lo digital, ¿no? Y no desde la experiencia personal. Así que eso también es muy valorable, poder haber generado eso y que los chicos también no haya sido un impedimento, ¿no? Que lo hayan logrado también. Gracias. Claro, sí, perfecto, Florencia, gracias. Sí, el tema de lo digital está totalmente presente, por eso un poco lo que surgió como tema de la dependencia de la conectividad y también las posibilidades, si todos tenemos las posibilidades de tener la misma conectividad, también es un tema interesante para pensarlo, ¿no? Porque si bien esta cuestión de que lo físico, uno no puede acceder a lo físico porque no puede salir por la cuarentena, porque entonces todo está a través de la red y de la tecnología, bueno, también ver cuáles son las posibilidades de las conexiones de todos, ¿no? Si todos tienen las mismas posibilidades y esta dependencia de la conectividad como algo muy, muy importante. Claro, sí, yo pienso que también nos convertimos de a poco en facilitadores, ¿no? En facilitar también el cómo, en la manera, ¿no? Para que se pueda realizar. Nos vamos convirtiendo y nos vamos resignificando todo, me parece, ¿no?
para que todos puedan acceder desde el mejor lugar. Y una cosa que habían comentado, que quedó un poco, que yo lo iba a decir y después me olvidé, fue esta cuestión de lo transversal, que no sé si fuiste vos que lo dijiste, lo transversal de la educación, que tiene que ver con esta idea de aprender todos a la vez. ¿No? Está bueno eso también. Bueno, yo tengo hijos chicos, que soy maestra de quinto grado también, o sea, fui maestra de quinto grado, tuve que aprender el Zoom, tuvimos que enseñar el Zoom, o sea, fue tan, ¿no?, de poner mucho, o sea, yo creo que yo siempre decía, llego el fin de semana, estoy cansada como si hubiera ido y vuelto 300 veces. La realidad es que fue mucho, y para los chicos también, porque no es solo aprender el contenido de matemática, que ya es complejo de por sí, sino era todo, o sea, y los maestros armar blogs, o sea, fue, creo que y con todo lo que, la incertidumbre del contexto, ¿no?, en paralelo, o sea que, y esta cosa de estar en el tablero todos en la misma manera y vernos y interactuar de otra manera, yo creo que fue bastante fuerte. Y en la educación, en todos los niveles, la otra chica, que Natalia, creo que es la docente del secundario y demás, también, o sea, hemos aprendido todos y creo que nos toca todavía seguir aprendiendo mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a salir mucho mejor también. Airosos. Ahí, Débora, ¿querés hablar? Sí, justamente tomando lo último señalado de lo que la colega llamaba transversalidad y otras llamaban endamero, para mí creo que fue una de las cosas más interesantes de la propuesta del trabajo desde la plataforma, en esta y en los otros trabajos que tengo, lo que yo llamo horizontalidad, ¿no? O sea, ese lugar del docente por fuera del circuito del aula, que es algo que yo vengo trabajando desde hace tantísimos años, en el que todos somos parte del aula, de la experiencia áulica, ¿no? Más allá de que nosotros lideramos algunos aspectos, y creo que varias colegas lo señalaron también, es la posibilidad del intercambio, del aprendizaje que entre todos construimos y que todos recibimos. Porque, bueno, así como a veces nos enseñan, apretá acá y haces el refreshing de la pantalla y no sé qué, uno también los orienta hacia otras cosas, y me parece que ese es el valor justamente en tanto experiencia, ¿no? La posibilidad de construir con ellos y entre ellos, porque también, como Mari señalaron, y mi propia experiencia también lo tuve este cuatrimestre, pudieron aprender sus propios errores, sus propios aprendizajes. El proceso ha sido realmente interesante en esa línea, ¿no? Entender el aprendizaje como un proceso, y a mí me parece que eso fue muy valioso. Sí, yo creo que hay muchas cosas de las cuales siempre se habla dentro de la facultad, que tiene que ver con la idea del proceso, de la evaluación, de cuestiones así como muy pedagógicas, que quedaron súper en evidencia en este cuatrimestre y en esta experiencia que tuvimos que pasar todos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Porque está Carlos, ¿no? ¿Estás ahí, Carlos? ¿Qué querías hablar? No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Hola, bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por participar, a todas las profesoras. Muchas gracias, Mercedes, por tu excelente cierre. Y bueno, por sintetizar todos los ejes que trajeron las profesoras. Bueno, yo era simplemente para agradecerles a todas por la participación y por lo enriquecido de este espacio. Y bueno, me quedé con algunas reflexiones que hicieron, que me parece importante traer, que es seguir apostando al concepto de aula. De ninguna manera esta no presencialidad va a destruir el aula, porque si pensamos en los orígenes del aula, el aula vino a reemplazar la construcción individual y la transmisión por la construcción social, digamos. Recuerden que hasta el siglo XVIII incluso la educación era uno a uno, era el maestro con un discípulo, y por supuesto para ciertas clases sociales, nada más. El aula vino en un punto a querer
a empezar este proceso de democratización y de que en un espacio estemos todos, como dijo Débora, con un intercambio entre todos, con la colaboración para aprender. Este cambio a la virtualidad, dure lo que dure y pase lo que pase, tiene que enfatizar aún más esa idea de lo colaborativo y de la construcción social del conocimiento. Por otro lado, me pareció bueno ver que cuando hablamos de flexibilidad, también hablemos de transformación, porque tenemos que evitar que ciertas prácticas que ya estaban en crisis en la etapa presencial se trasladen a la modalidad virtual, ¿no? Hay ciertas prácticas que tenemos que superar y de este modo tomar a este contexto, este escenario como una oportunidad de generar otra escuela, generar otra mirada, ¿no? Otro modo de aprender, otro modo de evaluar. Y en ese sentido, quiero reconocer el trabajo de todos los docentes de nuestra facultad, porque realmente hicieron un trabajo de horizontalidad, de integración, de transversabilidad, como lo quieren llamar, pero todos pusimos el hombro, todos pusimos un montón de horas de trabajo para lograr que este cuatrimestre sea exitoso, para superar y adaptarnos a este nuevo medio de aprendizaje, y también rescatar un poco lo que decía Mercedes, que se puso en evidencia un montón de conceptos que cuando uno habla parecía que estaban en un plano abstracto, de reconocer la fortaleza del modelo ciclo-asignatura que tenemos en la facultad, cómo este trabajo articulado desde el proyecto de integrador y con los momentos pautados para la evaluación, para la puesta en común, para la producción, para la evaluación de competencias, cómo este nuevo modelo que nos estructuraba ya de la manera presencial, en un punto nos salvó y nos evitó que tuviéramos que transitar por ciertas polémicas estériles de cómo hacer un examen en la virtualidad, que mucha gente que quiere reproducir la escuela tradicional se lo está planteando. Nosotros ni siquiera nos planteamos, porque como ya no creíamos en los exámenes desde antes, por lo tanto no tenemos necesidad de plantearnos eso, y cómo este modelo del ciclo de asignatura parecía como que vino justo, ¿no? Con un año de experiencia para poder implementarlo en el aula virtual. Bueno, eso, y agradecerles. No sé si alguien quiere decir algo. Estamos con tiempo, un poquito todavía como para hablar, sino agradecerles e invitarlas, si quieren seguir participando en cualquiera de nuestras comisiones. A las 18 horas empieza otra, y tenemos una comisión, 5 comisiones por día, a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, a las 18, de acá al viernes. Así que nos gustaría mucho que participen y que juntos podamos formar esta comunidad de reflexión. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas por participar. Dami, si querés cerrar la comisión. Gracias, Mercedes, a vos. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Quería agradecerle a todas las docentes, a todas las participantes, a todas las expositoras por tomarse el tiempo, la dedicación y el compromiso de estar, de participar, de exponer. Y como bien decías vos, tenemos más comisiones, son gratuitas, de acceso libre, pueden estar, pueden participar, pueden ver, pueden escuchar y seguir alimentando esto que hacemos todos los días y fundamentalmente esta semana. Buenísimo. Gracias, Dami. Muchas gracias a todas. Nos vemos en la próxima.